bienvenido al tablero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Aquí estábamos escuchando este fragmento de cómo lo anunció ayer Moreno Bonilla y por ahí voy a empezar, Alfonso, por las claves de cómo la anuncia esta convocatoria electoral, porque me parece relevante algo que oíamos, ¿no? Decía, necesitamos enfrentar en un contexto económico como el actual que exige anticipación estas elecciones. Es decir, no sé si me confundo o me equivoco, Alfonso, corrígeme si me equivoco, que da la impresión de que está queriendo vincular precisamente el contexto de movimiento económico derivado de la guerra a estas elecciones. ¿Le viene bien ese contexto a Moreno Bonilla, Alfonso? Bueno, absolutamente sí, no te equivocas, y no creo que le venga del todo bien este contexto económico. No es técnicamente un adelanto electoral porque ya tocaba, digamos que las elecciones iban a ser en junio, era cuando se cumplían los 4 años desde el año 2022, el adelanto es apenas de un mes. Quizás tiene más que ver con encajar una fecha donde le venga bien, desde luego, al Partido Popular y donde también le venga bien al resto de los andaluces, porque ya sabéis que la primavera y el principio de verano los acontecimientos se precipitan. Aparte hay una clave de la que Juanma Moreno no habla, que es que está prevista la visita del Papa a Andalucía probablemente el 7 de junio. Será una visita muy política, en la que el Papa también hablará, ¿no?, de esos discursos extremistas de algunas formaciones con las que, si el Partido Popular de Andalucía pierde la mayoría absoluta, pues no va a tener más remedio que pactar. Pero volviendo a la pregunta, al contexto económico, no creo que le venga bien, porque en este caso parece claro, ¿no?, que este nuevo contexto económico, esta alteración de la economía, un posible periodo inflacionario que viene por el alza de los combustibles, tiene un responsable que es Donald Trump, y Benjamín Netanyahu en Israel. Ya no se le puede culpar al gobierno de que ahora vaya a haber inflación. Pensando un poco ya en la clave más andaluza de cara a lo que será esta campaña, Alfonso, intentando hacer de vaticinio, aunque sé que esto es complicado y sobre todo para el periodismo, ¿cuáles crees que serán las claves principales en las que se va a definir esta candidatura? ¿Por dónde van a tirar los partidos que se presenten a estas elecciones en materia de discurso, de política? ¿Dónde estarán las claves políticas de la candidatura, del proceso electoral que se inicia, Alfonso? Muy compleja, como bien sabéis, cada provincia es distinta, pero sí que hay bastantes claves que nos unen, ¿no? El Partido Popular, yo creo que desde que llegó al poder en San Telmo en el año 2019, ha tenido muy claro que la clave de su éxito pasa por parecerse mucho a la mayoría de los andaluces y por parecerse mucho al Partido Socialista, que gobernó durante prácticamente 40 años en Andalucía. En ese sentido, creo que es innegable, ¿no?, que Juanma Moreno ha tenido éxito en esa transformación del Partido Popular, que antes era un partido mucho más agresivo, era un partido mucho más a la derecha, y que en la Andalucía rural todavía se veía como un partido de los señoritos, ¿no?, que habían gobernado con mano de hierro y mucho más, y que habían tenido el poder pues prácticamente desde el final de la Guerra Civil hasta el inicio de la democracia. De hecho, en las encuestas lo que estamos viendo es que el Partido Popular está en una mayoría absoluta que quizás pueda perder por un escaño. Ahí es donde estará un poco la disputa, con Vox, que crece mucho a su derecha. Desde mi punto de vista, todo esto está pasando por muchos antiguos votantes del Partido Socialista que está votando al Partido Popular o está votando a Juanma Moreno, ¿no?, porque no es un representante de la derecha rancia y, digamos, más virulenta que había en Andalucía. Que ese votante hoy día está en Vox, ¿no? Y estamos viendo cómo por el lado de la izquierda, el PSOE, que siempre tuvo mucho éxito en Andalucía por su política muy moderada, por política algunas veces de centro-izquierda, pero muchas veces también de centro, incluso de centro-derecha, pues se está desangrando, porque ahora mismo el discurso socialista en Andalucía es un discurso puramente izquierda o más bien de centro-izquierda, y ese votante, digamos, que no es mayoría aquí en Andalucía. Y luego ya a la izquierda del PSOE hay tres partidos. Por un lado está Adelante Andalucía, que es la izquierda andalucista, los antiguos anticapitalistas que deciden presentarse en solitario porque siguen pensando, y existe, ¿no?, que hay un discurso nacionalista en Andalucía.
y luego está por ver qué ocurrirá entre Podemos y principalmente Izquierda Unida, porque aquí quien más fuerza tiene es Izquierda Unida, que sigue teniendo sede abierta, porque el Partido Comunista en su momento tuvo una fortísima implantación en el sur de España, en determinadas provincias como Córdoba, como Sevilla, incluso como Cádiz, como Málaga, y es, digamos, la voz cantante, ¿no?, dentro de esa coalición que no se llama Sumar, que se llama Por Andalucía, y que ya veremos si dentro también se incluye, como en las últimas elecciones se incluyó a los candidatos de Podemos. Has comentado y que tiene que ver con esta, vamos a decir, valoración y conocimiento que tenéis en Andalucía de los gobiernos bipartidistas, ¿no? Este recuerdo de lo que supusieron tantos gobiernos del Partido Socialista y ahora del Partido Popular. Y te lo pregunto por lo siguiente, Alfonso, pensando también de cara a estas elecciones, ¿hasta qué punto crees que, por ejemplo, un tema que ha estado en el foco, que es el caso de la sanidad pública con Moreno Bonilla, en particular con los cribados que han estado sonando en todo el territorio español y especialmente en Andalucía, ¿hasta qué punto crees que van a estar en el foco de esta campaña electoral? El Partido Popular evidentemente intentará desplazar la atención hacia otro tema, pero ¿crees que les penalizará de alguna forma, que le penalizará a Moreno Bonilla? Yo creo que sí. Evidentemente esto va a estar en el debate, algo que ha impactado muchísimo aquí en Andalucía, el tema de los cribados. La pública se ha deteriorado, sabemos que se venía deteriorando ya incluso desde los gobiernos del Partido Socialista por diversas circunstancias, pero en los gobiernos del Partido Popular se ha acelerado, ¿no?, ese deterioro, a pesar de que se han destinado muchos recursos, porque es verdad que el presupuesto en sanidad ha aumentado, pero eso no es para llegar. Están llegando principalmente a, como digo antes, a la Andalucía rural, porque aunque Andalucía tiene ciudades muy grandes, pero tiene unas ciudades también muy importantes que son las que dan y quitan mayoría en el Parlamento de Andalucía. Y ahí es donde, sin haber todavía una alternativa de la sanidad privada, se está notando ese deterioro de la sanidad pública. No solamente el caso de las mamografías, que es como, digamos que el extremo, ¿no?, lo que más ha sonado fuera de aquí, sino lo complejo que es obtener una cita con tu médico de atención primaria, el enorme retraso que hay a la hora de obtener una consulta con un especialista y, por supuesto, las listas de espera quirúrgicas, que son cada vez más largas. Este va a ser un tema central de campaña, del que el PP va a intentar hablar muy poco, pero que sí que le ha hecho daño. De hecho, yo veo muy complicado que el Partido Popular alcance el resultado del año 2022, que obtuvo una mayoría absoluta casi histórica, que fueron 4 parlamentarios más de los que necesitaba para la mayoría absoluta, y en este caso la clave será esa precisamente, será saber si la va a repetir o no. El propio presidente de la Junta ayer, en el anuncio que hizo, hablaba de que Andalucía necesita una mayoría estable, ¿no? Y esa mayoría estable se estaba refiriendo a una mayoría absoluta en la que no necesite pactar con Vox, por llamarlo de alguna manera. Como bien apuntas, Alfonso, pero estaremos muy pendientes a ver de lo que ocurre. Esto acaba de empezar, es decir, el partido está recién iniciadito y estaremos pues en constante comunicación también con Andalucía, que es importante tener siempre las voces de los territorios cuando se habla de los territorios, que es una cosa que en el tablero queremos hacer siempre. Alfonso Alba, director de Cordópolis, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana.